Año 2019. La resurrección de los creyentes y de los incrédulos. Yo siempre con mis títulos así como ambiguos, ¿no? ¿Cómo así que la resurrección de los creyentes y de los incrédulos? Porque la mayoría de la gente piensa que la resurrección es una sola, ¿no? La mayoría de la gente piensa eso. Es que va a haber una resurrección total. Y nosotros vamos a ir viendo hoy, con los argumentos bíblicos, como siempre, que hay dos grupos grandes de resurrección. Dos grupos grandes de resurrección. O les digo de una vez, me les adelanto, una primera resurrección y una segunda resurrección. Eso está en la Biblia, clarito. Entonces, hay predicadores que a veces dicen que, y empiezan a decir de las resurrecciones, eso dicen como 8 resurrecciones. Sí, puede que haya habido resurrecciones. El Señor Jesucristo haya resucitado a Lázaro y tal. Pero eso no se cuentan como resurrección propiamente dicha. Y ahí lo vamos a ir viendo. El tema de la resurrección, la verdad, eso ya no se predica en las iglesias. Todos esos temas de la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia, de la tribulación, del milenio, eso ya no está predicando. Y ayer le decía yo a mi esposa, todos estos temas tienden a desaparecer con el tiempo. Ya muy pocas iglesias predican sobre esto. Entonces eso va tendiendo a desaparecer. Y van haciendo Biblias acomodadas. Ahora ve uno que la Biblia para la esposa, la Biblia para el esposo, la Biblia para el homosexual. Salió una de la Biblia para el homosexual, ¿no? Sí, lo hay. Entonces, y le van quitando, le van quitando. Por último va a quedar solo el mensaje que nos gusta, ¿no? A mí ya eso no me... que le gusta a la gente, el mensaje ese motivacional que voy el domingo para motivarme, para que Dios me diga que soy el chacho, como decimos aquí, y salga impulsado toda la semana. Mensajes que duran 1 o 2 días y a los 2 días está otra vez con el ánimo abajo, la depre, como decimos. Entonces, y este es un tema fundamental en el cristianismo, o sea, el cristianismo prácticamente se basa en la resurrección. Y de la resurrección se habla desde hace... ¿cuánto? Son muchos años. ¿Cuánto es que escribió Job el libro? ¿4.000 años? Como 4.000 años. Póngale 4.000. Desde esa época ya se hablaba de la resurrección. Que la gente piensa que solamente está en el Nuevo Testamento. Y que es de estos tiempos. No. Entonces vamos a ir analizando todo eso. Los primeros textos los voy a leer un poquito rápido porque solamente es como introducción para que vean lo que estoy diciendo. Incluso los filósofos antes de Cristo hablaron de la resurrección, ¿no? O sea, los filósofos creían en la inmortalidad del alma. Y al que le guste leer a Platón, Platón dejó en sus escritos sobre la inmortalidad del alma. Solo que él tuvo un pequeño error, habló de la inmortalidad del alma, pero no habló de la inmortalidad que vamos a hablar también ahorita. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job 19, 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? Cristo. Y Job estaba hablando hace 4.000 años. ¿De Cristo? ¡Claro! ¿No es que ellos profetizaban? Ellos anunciaban lo porvenir o el porvenir. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. ¿Qué quiere decir? Resucitará. Triunfará sobre la muerte. Estaba
ya profetizando sobre Cristo y su resurrección. ¿Ya? Y después de deshecha mi piel, este texto está súper editado, súper corregido, porque le cuento que yo leo mucho la Reina Valera 60, pero hay unos textos en la Reina Valera 60 que son áridos, complejos, que a veces como que no les encuentra uno sentido. Entonces tengo que coger y leer, como yo hago 11 versiones de la Biblia para hacer un texto, y los redacto mejor. Y después de deshecha mi piel, y les digo como dicen otras versiones, cuando mi piel haya sido destruida, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo, dice otra, aunque la piel se me caiga a pedazos, después de que mi cuerpo se haya descompuesto, ¿qué está queriendo decir? Podrido. Correcto, se murió, y cuando esté podrido, dice, aún sin mi carne, o sea, si no tiene la carne, ¿qué es? ¿No será el espíritu? ¿Ah, bien? Sí. Aún sin mi carne he de ver o contemplar a Dios, al cual veré o contemplaré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Está diciendo que ya la carne y todo eso ya está podrido, entonces lo está viendo con el espíritu, ¿cierto? Los ojos espirituales. Y mis ojos lo verán y no los de otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, o se consume dentro de mí. Hay una versión que me gusta, como dice, este anhelo me consume las entrañas. ¿Cuál anhelo? El anhelo de ver a Dios. Pero ahí está hablando ¿de qué? De la muerte física y él como espíritu, ¿sí o no? Bueno, el Salmo 71:20. Entonces, Job está hablando ahí de la inmortalidad, ¿cierto? David también habló de la inmortalidad. Salmo 71:20, David dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones o males, volverás a darme vida. ¿Y eso qué es? Resurrección. Me harás vivir de nuevo y me levantarás. Cuando vean me levantarás, es resucitar. Y me levantarás desde las profundidades o los abismos de la tierra. Dice una versión más claro: de lo profundo de la tumba volverás a levantarme. O sea, ellos estaban seguros de la resurrección, ¿cierto? Sí. Bueno, Isaías también, claro. Ahí les digo otra cosa. Oseas, José, Abraham, todos esos hablan de la resurrección, pero entonces ya me hubiera ido por otro camino, ¿cierto? Estos solo son ejemplos para que vean desde cuándo viene el tema mencionándose en la palabra. Isaías 26:19 dice, profetizando también, ¿no? Es una profecía. Pero tus muertos vivirán y sus cadáveres o sus cuerpos, grábense eso, sus cuerpos volverán a la vida. O sea, resucitarán. Los que ahora habitan en el polvo, o sea, los que duermen en la tierra, dice otra versión, se despertarán. Otra dice, se levantarán, o sea, resucitarán, y cantarán o darán gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío. O sea, tu luz que da vida descenderá como el rocío, y la tierra devolverá a sus muertos. O sea, la tierra dará a luz a aquellos que habían muerto, dice otra versión. ¿Está hablando de qué? Resurrección. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, en la tumba, serán despertados. O sea, volverán a vivir, resucitarán. Unos para vida eterna, pero otros para la vergüenza y la confusión perpetua. Digámoslo de otra manera.
Bueno, como dicen otras versiones, dice otros para la vergüenza y el horror eternos. Otra dice la deshonra eterna. Otra dice otros para la ignominia y el desprecio eterno. O sea, en una sola palabra, unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación, diciéndolo más, y otros para condenación. Entonces, basados en ese de Isaías, sigo, nos vamos al Nuevo Testamento. Juan dice lo mismo que Daniel, pero ya en el Nuevo Testamento. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, se levantarán o resucitarán para gozar de la vida eterna, ¿cierto? Pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, estos que resucitan para condenar, dice, se levantarán o resucitarán para ir a juicio. O sea, resucitarán para ser juzgados y condenados. Hechos 24:15, allá está, al ladito. Dice, tengo la esperanza en Dios, dice Pablo ahí en Hechos, ¿no? De que ciertamente habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Entonces, basados en ese texto de Daniel, de Juan y de Hechos, muchos dicen, ¿sí ven? Ahí está diciendo que habrá resurrección de justos y injustos, que unos para vida eterna y otros para condenación. Ahí no está diciendo que son dos, que son separadas. No, todo el mundo. Ustedes para acá y ustedes para acá. No, señor. Así no es. Seguimos. Ahí poquito a poco, tranquilos, se va despejando todo. Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Le digo en ese contexto, a Marta. Cuando murió Lázaro, es esta escena, digámoslo así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, aunque muera físicamente, va a vivir después, va a resucitar. Y todo aquel que todavía vive, o sea, cualquiera que aún está vivo, ¿quién es? Por ejemplo, nosotros. Y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá jamás. ¿Qué quiere decir? Estamos vivos, podemos morir físicamente, pero sabemos que no vamos a morir eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Le pregunta a Marta, ¿no? ¿Crees esto? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todos los que Él me ha dado, yo no pierda a ninguno. O sea, yo no pierda ni uno solo. O sea, mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él me ha entregado, es lo que quiere decir. Sino que, ¿qué? Que los resucita en el día postrero, en el último día, en el día final. 1 Corintios 6:14. Y así como Dios levantó, ¿levantar es qué? Resucitar. Así como Dios resucitó al Señor, también nos levantará o nos resucitará a nosotros mediante su poder. O sea, Dios resucitará, nos resucitará con el mismo poder que resucitó al Señor. 2 Corintios 4:14 para confirmar. Sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y nos presentará. Hasta ahí llega la Reina Valera 60 y dice, y nos presentará. Yo empiezo, ¿y nos presentará con quién o cómo? No, es, y nos presentará ante sí mismo, o sea, nos llevará a su presencia, juntamente con ustedes. ¿Qué quiere decir? A nosotros y a ustedes, les estaba diciendo, nos llevará ante su presencia. Y habla de resurrección, que también nos resucitará.
El Salmo 49:15, otra vez David habla. Y mire esto tan hermoso. Pero a mí Dios me librará del poder de la muerte. Pues me llevará a vivir con él. Pues me llevará a vivir con él. Ese salmo es muy hermoso. Esa es la traducción en el lenguaje actual, la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Hay Biblias que dicen mucho más bonito y más claro. Sí. Pero a mí Dios me librará del poder de la muerte, pues me llevará a vivir con él. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Y esto ya es lo introductorio para el tema propiamente dicho que vamos a ver hoy. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Primero, ¿qué son las primicias? O sea, el primer fruto de la cosecha, ¿no? Quiere decir que Él fue el primero en resucitar. Y dice, de los que durmieron. ¿Qué quiere decir? De los que murieron. Siempre que vean dormir, está dormida. Dice en la Biblia, ¿no? O sea que está muerta. En la Biblia durmieron es murieron. Entonces dice, como primicia de los que murieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, la muerte espiritual y la física, ¿no? ¿Por medio de quién? Por medio de Adán, correcto. También por medio de un hombre vendrá la resurrección de los muertos, o sea, por medio de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, acuérdense que todos nacimos muertos espiritualmente y vamos a morir físicamente por Adán, ¿no? Como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos volverán a vivir, resucitarán. Pero cada uno en su debido orden, o en el orden que le corresponda. Cristo, las primicias. Ya saben qué es eso, ¿no? O sea, Cristo en primer lugar. Luego, todos los que son de Cristo, ¿a quién se refiere? A los cristianos verdaderos, resucitarán en su venida. O sea, cuando Él regrese. Y ahí empieza el tema. Dice que todos los que somos de Cristo resucitaremos en su venida. ¿Sí o no? Cuando Él regrese. Entonces tenemos que hablar de lo que es la venida del Señor o el regreso del Señor. Hay unos que dicen que hay un arrebatamiento y otros que dicen que hay la segunda venida. Sin embargo, yo me pego mucho a lo que dicen los que verdaderamente saben de teología. Ellos dividen el regreso del Señor o la segunda venida del Señor, lo dividen en dos partes, o dos etapas, o dos fases. La primera etapa es el arrebatamiento, que es antes de la tribulación. Y la segunda etapa es cuando Él regresa después de los 7 años de tribulación. Y hay diferencias, ¿no?, entre el arrebatamiento y cuando viene después de los 7 años. Entonces, hay varias diferencias que vamos a ir viendo. Pero dice que todos los que son de Cristo, o sea, cristianos verdaderos, resucitarán en su venida. ¿En cuál de las dos etapas? ¿La primera? La segunda. No, en la segunda. En la primera etapa. Ahorita lo vamos a ver. Y este texto de Juan 14, versículos 2 al 3. Y lo que vamos a ver ya lo habíamos visto hace como 3 años. O sea que lo tienen fresquito y se acuerdan muy bien. Juan 14, del 2 al 3. El Señor Jesucristo, antes de irse para el cielo, les dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o muchas habitaciones, muchas viviendas, muchos aposentos. Las diferentes Biblias dicen, dice, si no fuera así, ya les hubiera dicho,
Así que voy a preparar un lugar para ustedes. O sea, me voy para el cielo, ¿cierto? Pero me voy a prepararles un lugar, una habitación. Y si me voy y les preparo un lugar, leamos con análisis. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. O sea, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces está prometiendo que se fue en la casa de mi padre, está hablando del cielo, ¿cierto? Allá les voy a preparar habitaciones, mansiones, aposentos, como digan las diferentes Biblias. Y cuando él tenga eso listo, vengo por ustedes y me los llevo, para que estén conmigo para siempre. Ahí está hablando que se lleva a los muertos y a los vivos, ¿cierto? Y si se lleva a los muertos, esos muertos tienen que resucitar. Entonces, una pequeña introducción para este que sí es el propio. Ya lo vimos. Este se lo saben muy bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Otra vez duermen. O sea, no quiero que ignoren acerca de los que están muertos. No queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. O sea, nos va a decir qué pasa con los que mueren. Para que no se entristezcan como los otros, como los demás, que no tienen ¿qué? Esperanza. Por ejemplo, una persona que no tiene a Dios en su vida, se le muere un familiar. ¿Sí o no? Duran 20 años llorándolo y de luto y todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Ellos no conocen la verdad. No quiere decir que si se nos muere a nosotros un familiar, un ser amado, no vamos a ponernos tristes y a llorarlo y todo, ¿cierto? Vamos a sufrir emocionalmente, pero tenemos la certeza de que esa persona, primero, si era un verdadero creyente, fue al cielo. Segundo, que va a resucitar, que lo vamos a encontrar. Tercero, que esta sí no es bíblica, vamos haciendo cola todos los días. Ahí vamos. Porque es que a veces los que quedan vivos empiezan a hablar como si ellos no se fueran a morir. Ay, pobrecito, se murió. ¿Sí? Yo he ido a varios entierros. Yo fui a un entierro. Yo fui a un entierro de un cantante acá, el de Oscar Golden, en el 2008. Y allá me encontré y saludé al hijo de Dora Cadavid. ¿Recuerdan? Moisés Cadavid. Estuvimos hablando porque yo una vez lo había suturado por allá en Suaita, cuando yo estaba en el rural. Él se cortó y yo lo suturé y estuvimos hablando ahí. Estuve hablando con Harold Orozco, que yo grabé un disco con él. Estuve hablando estaba Vicky, bueno, había un poco de personajes y resulta que todos ahí compungidos y tristes y todo eso, ¿no? Y después empezaron, ¡pim! Se fue Moisés Cadavid, ¡pim! Después salió Vicky, después ¡pim! Harold y eso. ¿Sí? Y yo también estuve, entonces digo, no, yo también ahí voy en la fila, ¿sí? Todos. Pero allá en la funeraria todos hablan como si el único que se fue el difunto, sí. Bueno. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿recuerden cómo tenemos que leer? O sea, si lo creemos, ¿no? Porque es que estuvimos viendo con mi esposa una predicación de Charles Spurgeon. ¿Lo han oído? Ese lo llaman el príncipe de los predicadores. Por allá en 1800 y pico era. Eso, oír una predicación de él, eso es profunda. Y en 1800 y pico ya decía, estos temas que ya los cristianos no los creen, y estaba hablando de la resurrección, y en 1800 y pico, ¿qué tal que hubiera ahorita?
Ahorita hay montones de cristianos que no creen en eso de la resurrección, ni en el arrebatamiento, ni en tribulación, ni en milenio, ni nada de eso. O sea, esa parte no la tocan. Y no creen en eso. E incluso que uno les mencione el infierno, que uno mencione con la palabra diablo y todo eso, se ríen. Y les da pena, eso es oso para ellos, o sea, como tan ridículo, eso me da vergüenza hablar de los temas, ¿sí? Sí uno conocen así, personas. Pero cristianos, bueno, dice, íbamos en el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también o de la misma manera Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús vuelva, traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. De otra manera, Dios va a resucitar a los que murieron creyendo en Cristo. ¿Se acuerda que decía que los que eran de Cristo? Bueno, pero entonces aquí comienza el problema. Dice, cuando Jesús vuelva, dice, Dios traerá juntamente con Jesús a los que murieron. ¿Cómo así que Dios traerá? Cuando resucite, cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, en el arrebatamiento. ¿Cómo así que traerá qué? Traerá juntamente con Cristo. Los que murieron. 3 cristianos vinieron en estos 15 días. Vinieron a la consulta médica, ¿no? Y entonces les hice una pregunta. ¿Qué es lo que resucita? ¿El Espíritu? Bueno, no vaya a decir duro porque 2 cristianos dijeron el alma. No, mentiras. 2 cristianos dijeron que no sabían. Y la última que vino hace como 2 o 3 días, con mi esposa la conocemos, es 100% cristiana y conocedora de la palabra y todo eso. Y le dije, ¿qué es lo que resucita? Y me dijo, el alma, así. El Espíritu. Mire, ahí están cometiendo también el error. Mejor no digan nada porque dice, cuando Jesús dice que Dios traerá juntamente con Jesús, cuando Él regrese, a los que murieron creyendo en Él, traerá. ¿Qué es lo que trae? Los espíritus. Pero eso lo vamos a ver, no se empiezan a... Dios traerá los espíritus. ¿Se acuerda que en Eclesiastés capítulo 12, anótenlo, en Eclesiastés capítulo 12, los versículos 5 y aparte el 7, 12, el 5 y el 7, dice que el hombre va a su morada eterna. Cuando muere cristiano, él va a su morada eterna. ¿Cuál es? El cielo, díganlo siempre. Entonces el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra de donde fue tomado. O a la tierra que lo dio. Recuerden que polvo es, que polvo es acá. Entonces el polvo vuelve a la tierra. El espíritu a su morada eterna. Y el cuerpo A la tierra. y hacer el majacote. Ya Yuri me la pilló. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice el espíritu vuelve a Dios. Entonces el espíritu se va para arriba. Y el alma, ¿no? El alma y el espíritu pues son inseparables. ¿Y el cuerpo qué pasó? Queda en la tierra. Se quedó aquí. Entonces cuando dice traerá juntamente con Jesús a los que murieron, el Señor Jesucristo trae los espíritus y el alma. ¿Ahora sí lo van entendiendo? ¿Sí o no? Sí, Señor. Versículo 15, ahorita se despeja más. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor.
los que todavía estemos vivos y que hayamos ¿qué? Quedado, o que permanezcamos hasta la venida del Señor, o sea, los que quedemos hasta que el Señor regrese. Vamos a suponer que el Señor regresa ahorita por su iglesia. Los que estemos vivos somos nosotros, ¿cierto? Vamos a estar vivos, y ojalá sea así. Dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir no precederemos a los que durmieron? Los que están muertos. O sea, no, correcto, dígalo. Sí, los que están muertos. Lo que dijo Nuri, no nos adelantaremos a los que murieron, ¿no? Los muertos son los que... Versículo 16. Porque el Señor mismo, gracias. Porque el Señor mismo, ¿qué quiere decir el Señor mismo? O sea, Él en persona, personalmente, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué trompeta? Porque es que hace 2000 años los romanos y todos esos, cuando por ejemplo iba a entrar el rey en el palacio y todo eso, tocaban trompetas. O cuando iba a ir a la guerra, ¿no? Le digo, mi esposa ayer me recordó eso. Iban a ir a la guerra y sacaban las trompetas. O sea, la trompeta era un anuncio. Entonces aquí es un anuncio de que, bueno, pilas los que están difuntos. Dice, con voz de mando, o sea, con la voz, como por ejemplo cuando le dijo a Lázaro, me imagino. No, pero una voz mucho más, ¿no? Lázaro, levántate. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, o sea, los que estén, llegó el Señor ahorita, estamos vivos. Los que están muertos, que murieron en Cristo, o sea, los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero. O sea, se levantarán de sus tumbas. Entonces, ¿qué fue lo que resucitó? El cuerpo. El cuerpo. Y los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero, se levantarán de sus tumbas. El Señor Jesucristo trae el espíritu y el alma de ese que está ahí. Resucitarán primero, se puede tomar de dos maneras. Que dice que no nos adelantaremos a los que murieron creyendo en Cristo. Entonces, no, ellos van en primer lugar, los resucitados. Pero también se puede tomar indirectamente como que esta es la primera resurrección. Pero más adelante lo vamos a ver, vamos a confirmar. La primera resurrección, me les adelanto, es para los creyentes. En la primera resurrección solo hay creyentes verdaderos. En la segunda resurrección todos van para la paila. ¿Mocha es o gocha? Bueno, para la paila. Entonces, dice, versículo 17. Luego nosotros, ¿quiénes? Dice, los que aún vivimos, o sea, los que estemos vivos en ese momento, y pusimos el ejemplo de que si Él regresa ahorita, y estamos vivos, o sea, los que hayamos quedado, dice ahí, los que permanezcamos hasta su regreso, le agrego, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos o viviremos con el Señor para siempre. Cuando a alguien le diga, ¿usted de dónde saca esa vaina del arrebatamiento de la iglesia? Ustedes ya se saben y dicen, mira, aquí dice, seremos arrebatados. La palabra arrebatamiento está en la Biblia. Hay otra que utilizan que es el rapto, ¿no? Pero esa sí no está. Pero arrebatamiento, seremos arrebatados. Entonces, se la pongo más fácil, para que entiendan bien. Murió un cristiano, se fue para el cielo, ¿cierto? Su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y su materia vuelve al polvo. ¿Ya? Eclesiastés 12, no me lo olvides. Entonces, Él está allá.
Cuando sea la hora en que el Señor Jesucristo regrese, le dice, venga espíritu y alma de este creyente, nos vamos. Y por eso dice que lo traerá juntamente con él. ¿Hasta dónde llega? Hasta las nubes, correcto, doña Rosalía. Porque esa es una de las diferencias. El arrebatamiento, el Señor Jesucristo llega hasta las nubes. ¿Sí? Mientras que cuando venga después de los 7 años de la tribulación, llega a la tierra, pone los pies en el monte de los olivos. En cambio, en el arrebatamiento, hasta las nubes. ¿Sí o no? Bueno, dice, los que resucitan, o sea, el cuerpo que resucita, y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Otra diferencia es que dicen los teólogos que saben que el arrebatamiento es invisible, mientras que 7 años después de la tribulación, cuando Él venga, dice que todo ojo lo verá. Otra diferencia. Pues hay varias diferencias, pero eso ya es del tema del arrebatamiento y de la segunda venida. ¿Sí quedó claro? Entonces empieza el susto. Uy, pero fue que mi hermano murió en una bomba y dijo que lo vuelto pedacitos. Y el otro que cremaron, fue la cajita esa de las cenizas que le echaron como las de 10 más ahí. ¿Sí? Y el otro, eso, mejor dicho, porque la gente piensa que va a resucitar con ese cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos a ver con qué cuerpo resucitamos. Pues yo no, nosotros no, nosotros vamos en el arrebatamiento. Dice, le dije que volvería por ustedes después de prepararles una habitación en el hogar de mi Padre. Saltamos ahora de Tesalonicenses a 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿a qué se refiere? O sea, que nuestros cuerpos de carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios. O sea que este cuerpo, ni tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Está diciendo que son cuerpos corruptos. Yo lo digo en mi versión, lo que se pudre nunca puede ser parte de lo que nunca se pudre. ¿Ya? Versículo 51 dice, he aquí les digo un misterio. O sea, les voy a revelar un ¿qué? Un secreto. Exacto, Oliva. Les voy a revelar un secreto. Acuérdense que misterio es algo secreto, sí, algo que está oculto. Dice, no todos dormiremos. O sea, no todos moriremos. ¿Por qué? Porque si viniera ahorita el Señor Jesucristo por su iglesia, estamos vivos. Pero todos seremos transformados. Tanto los que resucitan como nosotros. Pero todos seremos transformados en un momento, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y otra vez suena ¿la qué? Al toque final de la trompeta, o sea, el anuncio de nos fuimos. Porque se tocará o sonará la trompeta y los muertos, está hablando de los cuerpos aquí en la tierra, serán resucitados incorruptibles, o sea, con un cuerpo que nunca se pudre, un cuerpo para vivir por siempre. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados. Ambos seremos transformados en ese momento. ¿Ya? Este cuerpo ya no. Porque es necesario que esto corruptible se revista ¿de qué? De incorrupción. Y que esto mortal, o sea, nuestro cuerpo mortal, se revista de inmortalidad. Saca la diapositiva,
O sea, nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y los que resucitan los cuerpos que resucitan, pues no se pueden ir con... ¿sí? Tienen que ser transformados. Todos vamos a ser transformados. Dice, entonces, ¿qué? Se cumplirá la palabra que está escrita. La Reina Valera 60 dice, sorbida. ¿Qué quiere decir eso? Devorada es la muerte por la victoria. O sea, la muerte ha sido devorada por la victoria. Isaías 25:8, que no lo traje, anótelo y lo leen. Isaías 25:8 dice, el Señor destruirá o devorará a la muerte para siempre. Ahí lo que está diciendo es eso, que la muerte entonces es destruida, resucitan y mejor dicho, vida eterna. ¿Sí quedó claro? Bueno. Y entonces dice, ¿y cómo va a ser el cuerpo transformado? Esto tiene trabajito ponerlo en ese orden todo, ¿no? Primera de Juan 3:2, ahora nos vamos para Primera de Juan 3:2. Por eso vamos a ordenar cuadre todo. ¿Cómo será transformado? Dice, amados, queridos hermanos, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, Dios todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo regrese. Pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, ese se manifieste quiere decir, cuando Él regrese y nosotros resucitemos, ¿seremos qué? Seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal y como Él es. A la gente que le gustan los mensajes motivacionales, uy, este es súper recontramotivacional. A mí que cuento que me hablen de plata y que va a ser el campeón y que voy a tener y que viajar y que de éxito. No, eso es importante si lo podemos tener, pero este sí es mensaje motivacional. Imagínese usted con un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. ¿A cuál cuerpo? Al cuerpo con el cual Él resucitó. ¿Se acuerdan que atravesaba las paredes? ¿Se acuerdan que cuando se fue volando? Pero también le echaba papita, ¿no? ¿Se acuerdan que llegó allá cuando resucitó y llegó allá a la orilla y él mismo preparó el desayuno con pescadito y miel y comió? Entonces vamos a comer. Me dijo un pastor que vino, dijo, pero no creo tanto porque es que no vamos a sentir hambre. Le dije, pues será usted, le dije, porque yo no me pierdo el banquetico de las bodas del Cordero, ¿eh? Ese banquete de las bodas del Cordero, ¿sí lo han leído, no? Sí. Hay un banquete. Es como vamos a comer, si no nos va a dar hambre. Bueno, seguimos. Colosenses 3:4 para seguir confirmando lo que estoy diciendo. Dice, cuando Cristo, la Reina Valera 60 dice vuestra vida. Y lo español. Cuando Cristo, nuestra vida, o sea, la vida de ustedes se manifieste, que Él se manifieste, o sea, cuando Él regrese, cuando sea revelado, entonces ustedes también serán manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. Ustedes también serán llenos de gloria. Ustedes también serán glorificados. O sea, tendremos cuerpos glorificados, como el cuerpo de Él cuando resucitó. O sea, participaremos, compartiremos su gloria. Ahí está, ¿no? Pero si hay dudas, sigamos. Cuando hay dudas, eso, la mejor defensa es la misma palabra. Dice, pero nuestra ciudadanía, o sea, nosotros no somos ciudadanos colombianos. O sea, nuestra patria no es Colombia, está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo.
de donde esperamos o anhelamos ansiosamente recibir al Salvador, al Señor Jesucristo, ya lo estamos esperando. 21. El cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. Me gustan las palabras que utiliza otra versión, dice, nuestro cuerpo miserable, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. ¿Ah? Para que sea semejante, digámoslo con otras palabras, a su cuerpo glorioso. Imagínense. Se lo digo en mi versión. Él transformará nuestro inmundo y corrupto cuerpo mortal en un cuerpo glorioso igual al suyo. ¿Mediante qué? ¿Cómo hace eso? Mediante el poder con el cual puede sujetar o someter a sí mismo todas las cosas. O por medio del mismo poder con el que tiene sometidas todas las cosas bajo su dominio. Con el mismo poder con el que controla todo el universo. Hebreos 1.3, ¿se han visto? Hebreos 1.3, donde dice que el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Con ese, iba a decir medio poder ahí en sarcasmo, ¿no? Con ese poder es que puede hacer eso. Entonces, esa resurrección del arrebatamiento de la iglesia es la primera resurrección, pero más adelante lo vamos a confirmar con esas palabras exactas para que no queden con dudas. ¿Ya? Y de esa primera resurrección no hacen parte solamente los que resucitaron, los que van a resucitar en el arrebatamiento. Hay otro grupo también que va a entrar dentro de esa primera resurrección. Que la primera resurrección no quiere decir que solamente son, ¿no? Hay otro grupo que entra también ahí. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Esto sí se lo saben ustedes. Apocalipsis, vimos 4 meses de puro Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y vi unos tronos, dice Juan el evangelista que escribió el Apocalipsis, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, a los que se les concedió la autoridad para hacer juicio. ¿Quiénes son esos? Los que se sientan en los tronos para juzgar. Nosotros. ¿Se acuerdan que vimos que los creyentes vamos a juzgar? Que incluso dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Sí se acuerdan de ese texto? Bueno, después. Y vi también que las almas de los que fueron decapitados, o sea, degollados, o a quienes les cortaron la cabeza, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, por haber testificado de Jesús, por haber sido fieles a Él y por proclamar, predicar o anunciar la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Quién es la bestia? El anticristo. La bestia ni a su imagen. ¿Cuál es la imagen? ¿Se acuerdan que el anticristo va a hacer una imagen que habla y que va a exigir que todos la tengan que adorar? Entonces, esos que fueron degollados no adoraron a la bestia ni a su imagen. Dice, ni tampoco recibieron ¿su qué? Su marca. ¿Cuál marca? Ese, 666. Bien, don Miguel. El 666 en sus frentes ni en sus manos, en la frente o en la mano derecha dice, ¿no? Eso lo pueden ver, lo de la marca en Apocalipsis 13, versículos 15 y 16, si lo quieren. Apocalipsis 13, versículos 15 y 16. Paremos ahí.
Porque yo hago las preguntas que ustedes deberían hacer. Dice, oiga, pero ¿cómo así? Usted está hablando, cuando es eso del anticristo y la imagen que habla, ¿cierto? Y que fueron decapitados y todo eso, y está hablando de la marca del 666, 666, 666, eso no es de la tribulación. Y usted no nos acabó de decir que nos vamos en el arrebatamiento antes de la tribulación, porque estos son creyentes, ¿sí o no? Estos son creyentes, no es que dice que fueron degollados por causa de testificar de Jesús, por haber sido fieles a Él, por proclamar la palabra de Dios, y no aceptaron la marca y se dejaron, prefirieron morir. Esos son verdaderos creyentes. Entonces, ¿cómo es eso que al fin que nos vamos en el arrebatamiento antes de que comience la tribulación? O nos quedamos y nos pasan al papayo, como decimos aquí. Ellos creyeron en la tribulación. Correcto, Nori. Es que este grupo son los que se quedan del arrebatamiento. Me dijo Miguel el repechaje. Dijo una vez, ¿no? Esos se quedan. ¿Quiénes son? Los cristibios, los famosos ahora cristianos carnales, los incrédulos, o sea, ahí entran los ateos y todos esos, los que, mejor dicho, no verdaderos creyentes e incrédulos. ¿Sí? Que los oyeron, por ejemplo, que tenían familiares que hablaban del arrebatamiento, nos oían a nosotros, familiares, amigos que nos oían hablar de todos los temas, ahí se van a convertir. Van a decir, ay, si era cierto. Ay, si era cierto. Lo que hablaban los... Se van a convertir ahí. Ay, si era cierto. Pero a ellos sí les cuesta la vida, porque decapitados, degollados. ¿Sí? Tome para que lleve. Ahí en la tribulación sí va a haber avivamiento. Porque la gente dice que va a haber un gran avivamiento ahorita, sin que regrese el Señor Jesucristo, va a haber avivamiento. Tesalonicenses no vimos que dice que para el final de los tiempos, antes de que el Señor Jesucristo regrese, antes de que aparezca el anticristo, va a haber esa apostasía. La gente no va a creer. Y Cristo dijo, cuando regrese hallaré fe en la tierra. No va a haber esa apostasía. En cambio, en la tribulación, muchos, pero recontra muchos se van a convertir. Ahí sí va a haber un avivamiento. ¿Ya? Pero entonces lo matan. ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue ahí? Y vivieron. Y reinaron. Ya les habían volado la cabeza. Y dice, ¿y vivieron qué quiere decir? Resucitaron. Y reinaron con Cristo durante 1000 años. 1000 años. El versículo 5 dice ¿qué? Esta es Esta es la primera resurrección. Esta resurrección en la tribulación hace parte de la del arrebatamiento. ¿Ambas son de qué? De la primera. Sí, pero ¿son de qué personas? Creyentes. De los creyentes. La primera resurrección es de creyentes. ¿Ya? Para más claridad, entonces, a mí me gusta, mejor dicho, estos de la tribulación, ustedes han leído Apocalipsis capítulo 7 al derecho y al revés, ¿sí o no? Entonces dice Juan que vio 144,000 judíos de las 12 tribus, 12,000 de una tribu, otra judíos, y dice, y vi también una gran muchedumbre, una multitud, está hablando en el cielo, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos, razas, lenguas. Esos que él está diciendo somos nosotros, los que nos fuimos antes del arrebatamiento. Ya estamos allá con los 144,000 judíos. Dice, y vi otra gran muchedumbre. ¿Ya? Pero más abajo, varios versículos más adelante, el anciano, aparece otro grupo con vestiduras blancas y todo eso llegando al cielo.
Llegando al cielo, y entonces uno de los ancianos le dice a Juan, ¿y estos quiénes son? ¿Qué pito estorgan? Se colaron, y entonces Juan, ¿qué le dice? Tú lo sabes. Y el anciano dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado o emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y están llegando. Después de que los decapitaron. Por eso dice, y vivieron con Cristo y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ellos también llegan allá, pero les cuesta la vida. A nosotros no. Nosotros sí llega por nosotros y nos vamos sin ningún problema. Esta foto es de ISIS. Ya pasó un poquito esa cosa. Cristianos. ISIS estaba decapitando cristianos. Que daba miedo. Como para que se fueran acostumbrando, ¿no? Bueno. Y todos en fila para quitarle ¿Sí quedó claro? la cabeza. ¿Sí está quedando claro? Bueno. Dice, esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que no quisieron saber de Dios nada. Ah, no, hay que cambiar. Pero los otros muertos que no creyeron, no volvieron a vivir, no resucitaron, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, los incrédulos, los no creyentes no volverán a vivir, o sea, no resucitarán hasta que termine el milenio. O sea, que cuando viene la resurrección del arrebatamiento, que nosotros nos vamos, los que no creyeron en Cristo, los que se murieron sin Dios y que no aceptaron a Cristo, nada, esos se quedan muertos. Pasa la tribulación y ellos muertos. Viene esta resurrección en la tribulación de los que se convierten y ellos siguen muertos. Hasta después del milenio resucitan. ¿Se acuerdan del milenio cuál es? Cuando el Señor Jesucristo regresa después de los 7 años de la tribulación, que ahí nosotros regresamos con Él. Porque en el arrebatamiento vamos para arriba, ¿no? Para el cielo. 7 años en el cielo, mientras aquí ocurre la tribulación en la tierra. O sea, Él nos lleva allá para protegernos. En esos 7 años ocurre el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. El tribunal de Cristo, aunque es un tribunal, no es para sentenciar a nadie, no es para condenar, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, sino para premiar, para dar las coronas de premio y para que no reciba nada si pasó raspando, ¿no? Pero bueno, ya estando en el cielo eso ya es ganancia. Pero hay los que pues no reciben nada porque fueron verdaderos cristianos, pero así como que no predicaban, no le hablaban a nadie de Dios, como que no sé, muchas cosas. Entonces, después de los 7 años termina la tribulación aquí y nos venimos para abajo. Entonces en el arrebatamiento subimos, aquí bajamos. Y después de los 7 años de la tribulación, entonces comienza el milenio, los 1000 años. O sea, esta tierra completamente restaurada. Porque en la eternidad ya saben que es la nueva Jerusalén celestial. Y bueno, no, la tierra restaurada, mejor dicho, un paraíso. Y 1000 años, donde reinará Cristo en persona. Él estará en Jerusalén. Y entonces sigue, esos 1000 años están muertos los incrédulos. Por eso dice que resucitarán solo después de esos 1000 años. Y cuando resucitan, Para condenación. correcto, Liva, esa condenación. Ahí no hay vuelta a Dios, ahí no hay déme chance que yo me quiero devolver. No, ya Lo que fue. lo que fue. Y entonces por eso dice, versículo 6, ¿qué dice? ¿Sí está ahí? Bienaventurado, sea dichoso, feliz o afortunado y santo. Paren, porque es que uno tiene que analizar. Si dice santo, está hablando de los creyentes. Bienaventurado y santo es el que tiene parte, ¿en qué?
¿Otra prueba? Ahí está clarito. Los santos tienen parte en la primera resurrección y son bienaventurados. Pues la segunda muerte no tiene potestad, sobre ellos, o sea, no tiene ningún poder sobre ellos, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿sí? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante esos 1000 años. Espera que nosotros vamos a reinar. Claro que los premios son de acuerdo a como haya sido, ¿no? Acuérdense. De pronto, como es en la tierra, pues va a haber naciones. A mí me pueden poner de presidente de una nación. No. A los se molestan. Y de pronto a otro lo ponen de... ¿No? Vaya, cuide la hortaliza allá. De alcalde o tesorero. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 al 13. Y vi también a los muertos. Entonces, ¿aquí a cuál se está refiriendo? Grandes y pequeños. Vimos que había unos tronos y se sentaron los que van a juzgar, ¿cierto? Lo vimos ahorita en Apocalipsis 24. Aquí, Apocalipsis 20, versículos 12 al 13, ya se ve que es el juicio. Vi también a los muertos. Grandes y pequeños se refiere a poderosos y humildes, ¿no? De pie delante de Dios, delante del trono de Dios. Empecemos a analizar esto que es muy bueno. Y los libros fueron abiertos. Y también Los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? donde estamos escritos. No, señora. El libro de la vida. El libro de la vida. Donde está su prontuario. Porque son los condenados. Donde está toda la vida delictiva. Gloria a Dios. Venga para acá, mire. No, y ahorita lo vamos a ver que está escrito en la palabra. No les dé risa que ahí está. Dice, se abrieron los libros. ¿Por qué hace eso Dios? Para que ninguno pueda decir, a mí me mandó al lago que arde con fuego y azufre injustamente. No, venga para acá, mire. Mire la joyita que era usted. Los libros fueron abiertos y también fue abierto otro libro, El cual es el libro de la vida. el cual es el libro de la vida. Acuérdense que también es el libro de la vida del Cordero, ¿no? O sea, donde están escritos los nombres de todos los creyentes. Ahí estamos nosotros. Entonces, esa es otra que le van a decir a esos, en ese juicio, le van a decir, mire, es que usted aquí no figura en el libro. Como cuando alguien se va a colar en una fiesta que es con invitación y dice, aquí no figura usted. No está lista. No, ni dice. Ustedes le muestran, no, aquí no está su nombre en el libro de la vida del Cordero. Así es. Ustedes ahí con esas, bueno. Y este juicio es el que llama ¿cuál? El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es para condenación. Y dice que vi también a los muertos enfrente del trono de Dios para ser juzgados. Ellos resucitan, ¿sí o no? Pero para condenación. Esa es la segunda resurrección. Esa es la segunda resurrección, la de la condenación. Por las cosas Y dice que la muerte no tiene ningún poder sobre ellos, ¿cierto? La segunda muerte, ¿cuál es? Separado de Dios espiritualmente, eternamente. Esa es la segunda muerte. La primera muerte es aquí en la tierra, cuando la persona murió separada espiritualmente de Dios. Y la segunda es esa, ya es separado espiritualmente, pero eternamente. Y entonces vienen unas preguntas. ¿Quedó claro, no? Bueno. Lo que Pablo se preguntó, lo que Pablo decía, porque es que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Pablo en 1 Corintios 15:32, anótenlo si lo quieren. Pablo más o menos, se lo digo parafraseado, o sea, con palabras mías. ¿De qué me aprovecha? ¿De qué me sirve? ¿O qué he ganado obteniendo logros? Si no habrá resurrección de los muertos. Ese texto lo traje porque es que así dice la gente, ¿no? Es que cuenta la resurrección y a bobadas.
dijo? Y si los muertos no resucitan, Van a nuestra comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Biblia. Sí. Como dice la gente hoy, eso vida no hay sino una sola. Sí. Eso hay que aprovechar, hay que beber y hay que comer y eso, mejor dicho, fe. hay una sola. Vivir y hay que pasear. ¿Ah? Y hay que Hay que pasear. vivir y hay que viajar. pasear. A pasear es bonito, pero que sea Que no la sea meta, el pues, centro, el sí. primer lugar en la vida. Hijo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 al 14, ¿lo anotan? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 al 14. Toda la gente dice eso, cuento de la resurrección. ¿Usted cree en esos cuentos? Como me dijo el ingeniero que vino y le hablé de Dios y me dijo, yo pensé que usted era un hombre de ciencia. Ay, Dios. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó, dice la Biblia. Y si Cristo no resucitó, entonces la predicación no tiene sentido. ¿Sí o no? Sí. O sea, la predicación es vana, o es en vano. Estamos perdiendo aquí el tiempo todo. Y tampoco tiene sentido, o también es vana, o es en vano, ¿qué? La fe de ustedes. Que si no existe la resurrección, ¿a qué seguir en esto? Es lo que quiere decir Pablo ahí. O sea, todo ese en vano no tiene ningún sentido si no existe la resurrección. Y si uno no la cree, peor. Bueno, entonces van a decir ustedes, pero hubo resurrecciones. Pero es que eso no son resurrecciones como tal. Por ejemplo, la de Lázaro. Primera medida porque fueron individuales. Solamente levantó a Lázaro, ¿sí? No podemos hablar de un grupo de resurrección con él. O la hija del oficial, ¿se acuerdan? Que le dijeron, ay, murió la niña, tenía 12 años la niña, y murió. Y él llegó a la casa y estaban en ese alboroto porque había muerto y dijo, no, ella no está muerta, está dormida. Por eso es que dormida. Dijo, está dormida. Este fue cuando le dijo en arameo, ¿cómo? Talita Kumi. Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Pero traje a propósito, y terminamos con esto, Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. ¿Por qué lo traje a propósito? Porque hay controversia con este texto tenaz. Mejor dicho, si usted estuve en las redes mirando sobre la resurrección, Dios mío, si uno no está firme, eso hay gente, llamemos eruditos, que se saben la Biblia al derecho al revés y lo hacen patinar a cualquiera, diciendo que eso no existe y que eso no es Esos son los que utiliza Don Satas para desviar a la gente, ¿no? Para poner, sembrarle dudas. Entonces este texto sí que tiene controversia. Mateo 27, 52, etc. O sea, cuando el Señor Jesucristo murió, ¿qué pasó? Dice, cuando Él murió, dice, y se abrieron los sepulcros, o sea, las tumbas se abrieron. ¿Y los cuerpos de cuántos? De muchos. Y ahí sí dice, ¿cómo? No, cuerpos. De muchos santos, o sea, ¿eran qué? Creyentes verdaderos. Los cuerpos de muchos santos, muchos, no está diciendo muchos, que habían dormido, ya saben que es, que habían muerto, se levantaron, o sea, resucitaron, volvieron a vivir, entonces salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén, imagínense el susto, y se aparecieron a muchos, o sea, mucha gente los vio, como esas películas de... y empieza la pelea. Cuando parecían los muertos. ¿Quiénes son estos resucitados? ¿Quiénes son? Ya sabemos que son creyentes porque dice que los cuerpos de muchos santos se levantaron. Ya sabemos que son creyentes.
Pero ¿cuáles creyentes? Entonces yo les voy diciendo lo que yo creo. Y lo que por ahí medio esbozaron en las redes sociales algunos, pero como que no se atreven. Estos son santos del Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, desde la creación del mundo hasta Cristo, no. Hasta Cristo, todo eso ahí para atrás. Porque ¿qué explicación me puede dar otro? O sea, el que me diga no es así, me tiene que dar un argumento. Son del Antiguo Testamento. Porque dice muchos, no creo que es que hubieran vivido en los 33 años que duró el Señor Jesucristo y todos se murieron y se murieron creyendo en Cristo, ¿no? No, eran del Antiguo Testamento que tenían fe. Abraham fue el padre de la fe, ¿cierto? Y él creyó, fue en el Padre. Cuando eso no estaba Cristo. Pero ya creía en la promesa del Hijo. ¿Ah, sí? Pero digo, no estaba todavía El Señor Jesucristo. visiblemente el Señor Jesucristo. Ni había llegado el mensaje del Señor Jesucristo, ni nada de eso. Entonces, santos del Antiguo Testamento. Y entonces, encontré por ahí algunas cosas buenas. Dice que estos resucitaron y que sus cuerpos tuvieron que ser transformados, o sea, glorificados, y que se fueron con Jesús. Yo creo eso. Cada quien, ustedes saben que cada quien, ¿no? El Espíritu Santo los cuerpos se transformaron porque para qué va un montón de resucitadera de muchos, porque si fuera individual pero muchos, ¿ya? Y entonces, ¿piensan ustedes que son cuáles? Y harían parte de la primera resurrección. Porque eran creyentes. La primera resurrección es para creyentes y lo vimos. Dichoso de los de la primera resurrección. Y como dice en Efesios 4:8, que no lo traje, dice que Cristo subió a lo alto y se llevó consigo ¿a los qué? A los cautivos. O sea, cuando Cristo se fue al cielo, se llevó muchos. Entonces, no es descabellado decir, estos que resucitaron se fueron con él. Bueno, listo. Vamos a la alabanza entonces. A ustedes.